Continuamos con nuestra corrección y comentario de estos enunciados oracionales complejos. Vamos a las oraciones 5 y 6, que son dos oraciones bastante extensas, por eso las he dejado, no las puse ayer con el tutorial de ayer. Vamos a ver, en esta primera lo que tenemos aquí es, como siempre, la reflexión que siempre hacemos. Tenemos cuatro verbos, por lo tanto vamos a encontrarnos con cuatro oraciones y vamos a ver la distinta relación oracional que mantienen entre ellas. Fijaos, tenemos el verbo principal, el que no tiene ningún nexo subordinante que lo introduzca, preguntó, pretérito perfecto simple. Luego tenemos otro verbo encabezado por un nexo subordinante, la perífrasis verbal modal de posibilidad, poder más infinitivo, podría comenzar. Luego otro verbo en presente de indicativo, en este caso precedido de una conjunción causal, nexo subordinante. Y en último lugar, un verbo en futuro imperfecto precedido de otro nexo subordinante, donde. Por lo tanto, lo que tenemos es un verbo principal y varios verbos subordinados que ahora vamos a ver cómo se relacionan entre sí. En este caso concreto, podríamos tener dos posibilidades de análisis. Yo he puesto aquí en el esquema oracional que de la oración principal dependen directamente la oración 2 y la oración 3, pero también podría entenderse otra posible solución, y es que de la oración principal dependa solamente la oración 2 y que la oración 3 dependa directamente de la oración 2. Es decir, yo podría decir, Raúl le preguntó si podría comenzar, Raúl le preguntó por qué tiene reservadas, o podríamos entender que es Raúl le preguntó si podría comenzar porque tiene reservada. Es decir, que en este caso podríamos entender también que de la oración principal depende solo la oración de si podría comenzar y de la oración 2 depende la oración 3. Ambas soluciones podrían ser, en este caso, porque hay cierta ambigüedad en el enunciado, podrían ser admisibles. Bien, vamos a ver la relación oracional, en principio, los tipos de oraciones que nos encontramos en este gran enunciado. Fijaos que dependiendo directamente de la oración principal, esto está claro, depende, esta sí, la oración 2, que está introducida por la conjunción completiva sí. Tened en cuenta que sí también es una forma polifuncional. Sí, además de introducir oraciones subordinadas sustantivas, también puede introducir construcciones condicionales. En este caso no es una construcción condicional, es una subordinada sustantiva. Fijaos, la he introducido en un cuadro rojo. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir todo lo que está en el cuadro por el pronombre demostrativo neutro eso. Raúl preguntó eso. Todo lo que yo pueda sustituir por eso, oración subordinada sustantiva. Y además, Raúl lo preguntó, complemento directo. Esa sería la primera subordinada, la que depende directamente de la oración principal. Luego tenemos la oración 3. La oración 3 que podría depender de la oración 2 o de la oración 1, cualquiera de las dos opciones nos valdría, es claramente una construcción causal, ¿vale? Una construcción causal está metida, lo hemos metido en un cuadro verde, en estos cuadros que indicarían construcciones, estas otras subordinadas que hemos visto en este tercer trimestre. Una construcción causal o subordinada causal está introducida por la conjunción causal porque y la función es la de complemento circunstancial de causa. Y ahora sí, dentro de la oración 3, dependiendo directamente de la oración 3, tenemos una oración 4 encabezada por un adverbio relativo. Tenemos donde sin tilde, adverbio relativo. En este caso, la oración claramente es de relativo y como tiene antecedente, porque delante tiene un sustantivo al que se refiere, yo puedo sustituir por en el cual, pues tendría una subordinada de relativo. Como no va entre comas, especificativa, y todas funcionan de lo mismo, todas las subordinadas de relativo con antecedente funcionan de complemento del nombre de su antecedente. En este caso, además, el nexo, que es un adverbio relativo, tiene dos funciones sintácticas, nexo y complemento circunstancial. Bien, aquí tenemos un poco el resumen, ¿no? La oración principal, de la oración principal depende directamente la subordinada sustantiva en función complemento directo, podría depender también de uno o de dos, como queramos, la oración 3, que sea una construcción causal en función CC de causa, y por último, dependiendo directamente de la causal, tenemos la subordinada de relativo con antecedente especificativa en función complemento del nombre. Fijaos bien en el análisis morfosintáctico de los nexos y prestar atención a este sí, no lo confundéis con condicional. Lo sustituyo todo por eso.
En esta siguiente oración tenemos también cuatro verbos, por lo tanto, cuatro oraciones. Fijaos, tenemos un verbo subordinado, tenemos aquí la secuencia artículo más que. Recordad que siempre que vaya precedido de un artículo es un pronombre relativo precedido de un artículo, el verbo en pretérito imperfecto de indicativo. Luego tenemos el verbo principal, el primer verbo principal, tenemos un verbo subieron en pretérito perfecto simple que no está introducido por ningún tipo de nexo subordinante. Luego tenemos otro verbo principal, porque preguntaron tampoco va introducido por ningún nexo subordinante. Por lo tanto, si tenemos dos verbos principales, obligatoriamente tenemos que tener un nexo coordinante que los una. No podemos tener verbos si no hay nexo coordinante o simplemente una relación de coordinada y yuxtapuesta, en el caso de que hubiese un signo de puntuación. Pero estos dos verbos tienen que relacionarse por coordinación siempre o con un nexo o con un marcador o con un signo de puntuación. Y luego tenemos, fijaos, otro verbo, pretérito imperfecto de indicativo, que está introducido por un nexo subordinante. De nuevo, una conjunción sí. Recordemos la misma reflexión que hemos hecho en la oración anterior. Tenemos un sí polifuncional. Puede ser una conjunción completiva, como en este caso, o una conjunción condicional. En este caso, es claramente completiva porque todo lo que está en el cuadro, como veremos ahora, lo voy a sustituir por eso. Por lo tanto, estos cuatro verbos se relacionan de la siguiente manera. Tengo dos verbos principales, subieron pero preguntaron, dos verbos principales coordinados adversativamente por la conjunción adversativa pero. Dentro de la primera oración principal, dentro de la primera coordinada adversativa, lo que tengo es una subordinada. Fijaos, tengo un verbo precedido de artículo más que. Artículo más que, ese que siempre es un pronombre relativo, precedido de un artículo. Podría tener antecedente o no. En este caso, el artículo más el pronombre relativo no tiene antecedente. Por lo tanto, esta oración es de relativo, puesto que esto es un relativo, pero al no tener antecedente, se denominan oraciones subordinadas de relativo semilibre. Recordad, semilibre, semilibre, ¿vale? Es una subordinada semilibre y lo que le ocurre a las subordinadas semilibre es que se convierten en oraciones subordinadas sustantivas, en lo que antes se llamaban subordinadas sustantivadas o adjetivas sustantivadas. Quiere decirse que yo todo esto que está en el cuadro lo voy a poder sustituir por un pronombre demostrativo en el mismo género y número que el artículo. Por lo tanto, yo todo esto lo voy a sustituir por esos. Es decir, funcionamos como si realmente fuera una oración subordinada sustantiva. En este caso, es importante saber por qué la sustituyo para determinar su función. Esos subieron, por lo tanto, sé que la subordinada de relativo semilibre funciona de sujeto. En el caso de la segunda oración coordinada adversativa, también tengo una subordinada que depende de ella. En este caso, la subordinada la he metido en un cuadro rojo. Ya sabéis que es lo que me indica que esta subordinada es sustantiva. Nos preguntaron eso, ¿vale? Nos lo preguntaron. Por lo tanto, subordinada sustantiva en función de complemento directo. Aquí tenéis la relación un poco en esquema. Tenemos una oración principal y otra oración principal, las dos coordinadas adversativamente por pero. Dentro de la primera tenemos una subordinada de relativo semilibre que funciona de sujeto, ¿vale? Y dentro de la segunda oración principal tenemos una oración subordinada sustantiva en función complemento directo. Fijaos en el análisis morfosintáctico de los nexos. Esto, como es un pronombre relativo, además de ser nexo, es el sujeto del verbo tenían. Y en el caso de este sí, como es una conjunción completiva, solo nexo, al igual que este nexo coordinante adversativo, que al ser una conjunción adversativa solo funciona de nexo.